Sí, esto es. Vale, vamos a empezar. Bueno, bienvenidas a todas. Vamos a hablar un poquito de lo que ha sido el 2020, ¿no? Vamos a hacer un pequeño resumen. Por supuesto, es subjetivo, porque hay muchas maneras de ver las cosas. Pero, ¿qué es lo que astrológicamente ha marcado el 2020? El sello indiscutible y muy claro del 2020 es la conjunción Plutón, Júpiter y Saturno. Ese estelio en Capricornio. Entonces, para entender lo que significa eso hay que entender un poquito lo que es cada una de esas cosas, ¿no? Saturno nos habla de las estructuras. Las estructuras como puede ser la política, la profesión, las infraestructuras, las grandes organizaciones de poder. Capricornio es justamente su signo, entonces es un año donde digamos que las autoridades desde arriba, por ejemplo las élites o las infraestructuras políticas, bancarios, o sea, aquellos que tienen más poder en el mundo, pueden empoderarse mucho con un Saturno en Capricornio, porque es justamente eso, ¿no? Digamos que Saturno en Capricornio es el jefe, el rico, el poderoso, el presidente. Vale, entonces es un año, el 2020, donde desde arriba las normas se han fortificado, se han cogido mucho poder, ¿no? Tenemos también el encuentro de Plutón y Saturno. Plutón representa la parte más oscura. Entonces, si Saturno en Capricornio representa el poder político, el poder económico, las leyes, Plutón lo que muestra es la parte oscura de esas estructuras. Entonces, lo que, en mi opinión, ¿no? Lo que los estudiantes de las teorías conspiratorias llevan diciendo de hace bastantes años, este año mucha gente ha empezado a asomarse a esa manera de ver, ¿no? A que quizá los que mueven los hilos del poder económico, bancario, sanitario, tienen una parte como muy sombría, ¿no? Entonces, eso como que se ha evidenciado, ¿no? Como que muchas veces por cuestiones económicas se generan normas, se generan leyes y que, aunque el discurso siempre es por el bien de la humanidad, por el bien de todos, pues si uno investiga, pues muchas veces no es así, ¿no? Y ahí como que los poderes de arriba están mirando para ellos mismos, ¿no? Todo eso se ha vuelto como más evidente este año, ¿no? El Plutón conjunto Saturno nos hablaría de ese estado dictatorial que se ha ido generando en el 2020. Donde, claro, cosas muy normales, ¿no? Y como que dices, bueno, no puedes respirar, no puedes viajar, ahora me cierras el negocio, ahora tal, como de repente cosas muy naturales, derechos fundamentales se van restringiendo, ¿no? Se te van quitando, ¿no? Y eso es como esa fuerza de Saturno-Plutón desde arriba imponiendo. ¿Qué ha hecho Júpiter? Que es expansión, hacer que ese temperamento dictatorial de Júpiter-Plutón, no, de Saturno-Plutón en Capricornio, se expanda y se vuelva más o menos un discurso mundial. Porque Júpiter expande y hace las cosas internacionales. Entonces, y además Júpiter es la doctrina, la manera de ver las cosas, ¿no? Entonces, ese movimiento de Saturno-Plutón de controlar las masas desde arriba ha tenido un discurso, ¿no? En este caso ha sido una pandemia, ¿no? Entonces hay una narrativa, hay una, hombre, por el bien de todos, hay que tomar estas actitudes, estas medidas, y se ha expandido, ¿vale? Esa podría ser como la síntesis del 2020, ¿no? Ahí ya otro tema es cómo cada uno se posicione respecto a ese discurso mundial de una pandemia, pues ya sabemos, ¿no? Hay algunos que están como que lo tienen, que eso es así, que el discurso oficial es el verdadero, otros no lo tienen tan claros y tal, vale. Pero lo que está claro es que ya sea de una manera legítima y justa o ya sea de una manera engañosa y manipuladora, lo que sí que es obvio es que se han limitado libertades fundamentales.
O sea, derechos fundamentales se han limitado mucho, ¿no? Y ahí, pues claro, se ha vulnerado, ¿no?, la individualidad. Vale. Claro, desde ese suelo empezamos el nuevo año. Silvia, déjame un boli, por favor. Yo tengo aquí uno, ¿tienes? Tengo otro, a ver. Pero Júpiter no debería ser la expansión, Júpiter no es. la expansión de la mente, Júpiter ha expandido con lo que estaba, ha expandido a Plutón y a Saturno. lo que estaba pasando. ¿Y libertades no es también Júpiter? No, es Urano. Ah, Claro, Júpiter expande, pero en este caso ha expandido lo negativo, esa energía plutónica de miedo. Quiero decir, Plutón y Saturno son dos planetas que tienen el miedo. Entonces, lo que se ha expandido es el miedo orquestado desde la energía capricorniana, que es las estructuras de poder. Bien. Se la dejan en el aire. Ahora, claro, como todos hemos escuchado, el día 21 entra la conjunción entre Saturno y Júpiter, pero en Acuario. Y se da además en un grado muy potente, que es 0 grados. 0 grados es cuando impulsa, ¿no?, la semilla, el comienzo. Y se da también coincidiendo con el solsticio de invierno, con lo cual también se energetiza mucho, y con el eclipse reciente en Sagitario. Vale. Quiere decir que es una conjunción potente. Además, es una conjunción que inicia un ciclo de 200 años que pasa el énfasis pasa al elemento aire y salimos de las 3 conjunciones del elemento tierra. Hemos pasado los 200 últimos años, hemos pasado todo el ciclo de Saturno y Júpiter en los 3 signos de tierra, haciendo el ciclo entero por todos los aspectos. Entonces ahora nos vienen 200 años donde vamos a vivir las 3 conjunciones de Júpiter y Saturno en aire, en los signos de aire. Es decir, hay una verdadera transición en lo colectivo, en lo transpersonal y en lo social, de la Tierra al aire. Y eso sí que es un cambio muy importante, que vamos a empezar a notarlo especialmente a partir del 21. Entonces vamos a hablar de qué estamos hablando, ¿no? Claro, van a haber muchos cambios, porque lo primero que va a ocurrir es que lo que en el 2020 ha beneficiado tanto a las oligarquías por estar en Capricornio, ahora va a beneficiarse al pueblo, con lo cual es una energía que, ya que somos parte del pueblo, pues nos conviene mucho, ¿no? Entonces, va a derrumbarse buena parte del sistema creado, no solo por el Júpiter-Saturno, sino también por la cuadratura entre Urano y Saturno, pero vamos poco a poco. Ahora mismo Saturno tiene que ver con dónde ponemos el esfuerzo, dónde ponemos la energía, dónde ponemos la perseverancia. Tiene que ver con las cualidades que se van a integrar a nivel profesional o para crear las estructuras de vida. Claro, todo el ciclo de Tierra que ha terminado, en los 200 últimos años nos hemos obsesionado mucho por el capitalismo. O sea, en realidad lo que va a ocurrir ahora es el fin del capitalismo, o por lo menos el capitalismo como lo conocemos. El énfasis va a dejar de ser poseer, esa obsesión con tener cosas materiales y acumularlas, se va a acabar. Fijaros que si nos preguntáramos cuál es el objeto que más usa la humanidad en este momento, probablemente sería el móvil. Claro, y siendo que hace 50 años ni existía, ¿cómo que un móvil? ¿Pero eso qué es? ¿Y qué tienes ahí? Ahí tienes todo un mundo, porque cada vez somos más mentales, ¿no? Entonces vamos a hacer una transición hacia una vida muy virtual. Y eso tiene sus virtudes, tiene sus defectos, y hay que buscar un equilibrio conveniente. Pero en todo caso se va a hacer esa transición. Entonces, el Saturno en Acuario, una de las cosas que nos dice es que para seguir siendo poderoso a nivel profesional tenemos que hacer una transición hacia la informática, hacia la tecnología. Eso también depende de en qué punto estés tú, de tu vida profesional y tal. Pero en general
las profesiones se van a volver telemáticas, o sea, van a impulsar, ingeniería social, van a empujarnos hacia el teletrabajo. Y de hecho, toda la argumentación del 2020 en parte es ese empuje de quédate en casa y métete en la pantalla. Es lo que hay. Es lo que hay. Entonces, pues bueno, ya sabemos, ¿no? Esto se ha creado para empujarnos a eso. Claro. Júpiter y Saturno son dos maestros y son dos maestros que traen sabiduría, que traen conocimientos, que traen oportunidades. Entonces, la realidad va a dar unos saltos muy rápidos hacia el futuro. Cosas que nos parecían como un poco de ciencia ficción, en muy pocos años van a entrar en escena. No vamos a tardar mucho en ver robots por la calle, no vamos a tardar mucho en darnos cuenta que la inteligencia artificial nos controla, nos vigila, nos hace la competencia. Entonces, claro, entramos en un mundo rarito, porque es muy distinto. Realmente entramos en un paradigma nuevo. Esto asusta, pero también es excitante, porque ¿cuántas veces hemos tenido conversaciones en las que hemos dicho ¿cómo puede ser que un sistema tan corrupto, tan inmoral, tan sin valores se sostenga, ¿no? ¿Cuántas veces la gente que buscamos un cambio espiritual nos hemos planteado cómo es posible que Dios o lo que sea permita tal? Bueno, pues por fin ese sistema se va a derrumbar. De hecho, lo que están haciendo las élites es, sabiendo que viene una energía de renovación imparable, lo que están haciendo ellos es un desmonte orquestado para que lo que se cree sea lo que ellos construyan. O sea, están desmontándolo a sabiendas de que se va a caer. Entonces dicen, pues lo tiramos y vamos preparando lo siguiente, ¿no? Bien, entonces, cosas que llevamos mucho tiempo buscando conseguir y que han sido muy difíciles y ahora cada vez van a ser más fáciles. Por ejemplo, el desprenderse de exceso de materia, ¿no? ¿Cuánta gente, no todo el mundo, pero mucha gente, sobre todo la gente que tenemos planetas en Tierra, en Virgo, Capricornio, Tauro, tendemos a acumular? Pues con Júpiter y Saturno en Acuario, eso va a ser cada vez más absurdo, la gente va a vivir más ligera, más el presente. Vamos a hacer una transición del mundo material al mundo mental. Entonces va a haber como mucha ambición, Saturno, pero ambición de conocimiento, de información. Va a haber una transición, no en este año, sino progresiva, pero empezamos con esto, hacia cada vez trabajar menos, que es otro de los ideales espirituales, porque en realidad el ser humano es un esclavo, y pues francamente trabajar menos es algo bastante deseable. Bueno, pues ese ideal largamente anhelado empieza a caminarse hacia ahí. El otro día ya hablaban de quitar horas de trabajo en España, y todas estas ayudas económicas que están preparando es porque saben que van a llevar a una sociedad en la que se trabaje menos. Claro, es una transición, y en esa transición hay gente que lo puede pasar muy mal. Es decir, a la larga vamos hacia una sociedad que trabaje menos y que esté, desgraciadamente, demasiadas horas en el ordenador. Entonces, claro, hay que entender qué es lo que empuja a este hecho. Hay un hecho fundamental, y es la inteligencia artificial y robótica. En el momento en el que ya hay, yo no sé si los habéis visto o no, pero hay robots que caminan mejor que cualquiera de nosotros, más ágiles, más rápidos. Eso de un robotito torpe, eso ya no existe. Hoy en día hay robots perfectos a nivel físico, y con más fuerza, con más agilidad, lo que quieras. Pero también hay una inteligencia artificial muy potente, porque una persona, por muy inteligente que sea, no la puedes poner a procesar información global del planeta entero o de un país entero, pero la inteligencia artificial sí, te puede analizar los gustos de un país, de toda la franja de entre los 20 y los 40 años, lo que más compran es ese producto, y lo que les gustan físicamente es este color de pelo. Y lo que quiero decir, la inteligencia artificial permite análisis a gran escala
que sacan conclusiones que ninguna persona podemos. Es decir, en muchos sentidos la inteligencia artificial nos va a superar. Claro, eso es una movida, porque desde el punto de vista de las élites, nosotros somos mano de obra. Pero en el momento en el que tienen inteligencia artificial y cuerpos artificiales para realizar cualquier tarea, de repente no son necesarios tantos esclavos. Claro, por eso nos están matando. Correcto, entra todo el tema de la vacuna. Entonces, desde el punto de vista de las élites, no necesitamos tantos seres humanos, no hace falta tanto pueblo, ¿no? Entonces, ahí entra casualmente pues todo el tema de pandemias. Además, Casualmente. Y la vacuna. La vacuna, que es la primera sintética que modifica el ADN. Correcto. Ay, Entonces, y la inteligencia. dependiendo de tu paradigma, pues te irás corriendo a ponerte la vacuna o te irás corriendo al otro lado. pero no la pueden obligar. Claro, ahí vamos a ver. Poder pueden, Pero es una inmoralidad. Es pero una claro, falta en de- algún momento tenemos que unirnos y rebelarnos, eso Claro. tiene que llegar. Claro. Claro. Entonces, fijaros que durante todo el 2021 vamos a estar viviendo la cuadratura entre Saturno y Urano, que está por algún sitio de la pizarra aquí. Urano en Tauro, en cuadratura Saturno en Acuario, todo el año. Claro, esto es muy importante porque Saturno representa todas las estructuras más sólidas del planeta. Industria armamentística, industria sanitaria, toda la estructura religiosa, todas las grandes construcciones mundiales. Pero es que Urano representa derrumbar lo caduco y están en cuadratura. Qué bien. Entonces, claro, este aspecto es muy importante y Libertad. va a generar mucha Libertad. tensión. Claro, por una parte, ese cuadratura entre Saturno y Urano es ese derrumbar de las estructuras que estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo cómo se están derrumbando las estructuras sanitarias, ¿no? De repente no te dejan ir al médico, no te atienden, lo mismo no te quieren coger el dinero, porque lo quieren virtual, quiero decir, por una parte está bien que se están derrumbando muchas cosas y muchas es mejor que se derrumben, pero por otras mientras se derrumban pues igual tú te quedas sin trabajo o no sabes dónde quieres vivir o te quitan libertades, o sea, es decir, es una lucha entre el poder político, Saturno, y el anhelo de libertad individual, Urano. Entonces, las élites van a seguir queriendo caminar hacia una sociedad cada vez más controlada, por la sencilla razón de que como ahora tienen inteligencia artificial y robótica, eso equivale a que pueden tener miles de soldados que no les van a decir que no. Porque tú construyes un ejército de androides y no te dicen, no, yo es que tengo una ética. Pues dice, a mí me has dicho que dispare, pues disparo. Entonces, hoy en día, el potencial que les da sobre el ser humano la robótica es tan grande que pueden permitirse el lujo de crear un estado dictatorial, pero es una dictadura muy por encima de los dictadores que ha habido hasta ahora, porque ninguno ha tenido toda la tecnología. En el momento en el que nos han creado adictos a las pantallas, somos drogadictos de internet y ellos controlan internet. Ellos te oyen, te ven, te ponen la publicidad de lo que te quieren vender según lo que te oyen, te quitan un vídeo porque no quieren que lo veas y te ponen el otro porque sí. Es decir, ellos pueden controlar la tecnología porque es de ellos. Y tú lo único que tienen que hacer es ingeniería social para que vivas dentro de la pantalla. Entonces, claro, eso nos puede acercar a ese Urano en Tauro. Es muy interesante que Urano esté en Tauro. Fijaros que Urano tiene que ver con la tecnología, con el progreso, con cosas muy distintas a Tauro, ¿no? Que es casi lo contrario. El campo, la tranquilidad, los pajaritos, lo orgánico, lo biológico. Entonces, ¿qué narices hace Urano en Tauro, no? Tauro no mueve ahí. Claro, pues una de las cosas que nos está diciendo Urano en Tauro
es que el progreso, la evolución, es decir, lo uraniano, pasa por el regreso a la naturaleza. Entonces, es muy interesante, porque nos hemos pasado el último siglo, o 2 siglos, o 3 siglos, huyendo del campo. No, el progreso está en las ciudades, en las ciudades. Y claro, las ciudades se han empoderado tanto que ahora de repente quieren soldaditos. Y se han vuelto contra nosotros. Claro, entonces, claro, van a hacerse cada vez más dictatoriales las ciudades. Esto, si es por ellos, no va a ir a menos, va a ir a más. Entonces, ¿Van a hacerse más que las ciudades? Perdón. más dictatoriales, más controladas, ¿no? Cada vez más cartelitos de la flecha, tú por aquí, tú por ahí, ahora puedes pasar, ahora no, ahora puedes salir, ahora no, a esta hora sí, a esta hora no, y respirar no, y tu trabajo no, o solo de 5 a 6, cada vez más restricciones y más limitaciones y tienes que obedecer. Eso es la intención de las élites. Con lo cual, la gente que quiere sentirse más libre, que se identifica más con el espíritu uraniano, va a volver a la naturaleza. Y aquí tenemos un gran hándicap, porque es muy fácil decir, ¡buah! Sí, volvamos a la naturaleza y vivamos con los arbolitos y claro y tal. Pero la realidad es que la mayoría de gente somos adictos a internet y tenemos una vibración que no es la de la naturaleza. La naturaleza tiene una vibración mucho más lenta y mucho menos mental. Entonces, si uno quiere volver a la naturaleza, va a tener que hacer un cambio vibracional y eso cuesta. Es decir, te tira un poco para atrás porque no sabemos ya ni plantar una huerta, ni estar sin 1.000.000 de estímulos. Somos adictos a una vida tecnológica que nos bombardea. Pero no hay otra solución. Realmente, la llamada evolutiva pasa por regresar a la naturaleza. O sea, Hay que tenerlo claro para estar en la naturaleza. claro, entonces se va a escindir en los próximos años, va a haber una escisión en la que una parte de la sociedad se va a quedar en las ciudades y otras se van a ir a la naturaleza. Gracias a Urano en Tauro, el regreso a la naturaleza va a tener una peculiaridad diferente al pasado, porque vamos a poder usar la tecnología y buscar algo sostenible en la naturaleza. Es decir, hay mucho conocimiento que no había, hay mucha tecnología que no había y se puede tratar de hacer un uso inteligente y sostenible con eso, saludable, ¿no? Entonces, se encontrarán formas de vida alternativas en la naturaleza. Por otra parte, Tauro representa también el dinero, la economía, aquello que nos permite adquirir el mundo material. Urano en Tauro lo que va a hacer es que el dinero pierda materia, Urano se eleve y se va a volver digital. Quiero decir, en los próximos años van a quitar el dinero y van a hacer que todo movimiento económico sea virtual. Con lo cual te podrán cobrar absolutamente por todo. Porque cada movimiento que hagas te llevarán su comisión. No, eso ya pasa. Evidentemente, ¿no? Por eso lo primero que hicieron con el rollo de la pandemia es decirte, no, uy, el dinero no lo toques que te infecta. Y así Ahora con las autónomas nos han abierto una puerta muy grande para defraudar. Bueno, echa la ley, echa la trampa. Bueno, como todo es trampa, pues hay que acoplarse a lo colectivo. Claro, claro, sí. Totalmente. Bueno, entonces, pero no solo eso, otra de las jugadas que va a suceder, y es algo delicado, es que van a querer ir desmontando la propiedad privada. Claro, si nos cogemos a los modelos marxistas, en el modelo marxista, de alguna manera se pone la propiedad privada como algo que va contra el pueblo, ¿no? Como, claro, porque si eres rico, eso va siempre en contra del pueblo. Vale, pero eso, fijaros que eso es llevarlo a un extremo, porque una cosa es ser multimillonario y tener para muchas vidas, y dices, hombre, pues hay gente muriendo de hambre, tú tienes que tener tanto. Exacto. Pero eso es diferente a que cada persona tenga su casa o quizás su coche. Claro, en el momento en el que quiten la propiedad privada, significa que tú, para tener necesidades básicas, vas a tener que ser un buen chiquito y estar muy a buenas con papá Estado. Porque papá Estado te dirá, hombre, yo te mantengo, pero si encima te me pones chulo vas a dormir en la calle encima de un vertedero. Entonces, esa es la jugada que van a hacer para controlar las masas. Van a ir
y quiero decir, en lo que han empezado ya de derrumbar la pequeña y mediana empresa, Totalmente. finalmente va hacia eso, va hacia quitar la propiedad privada y dejar a los más ricos del mundo y a los de abajo, que van a ser pobrecitos pero sostenidos. Entonces ellos lo que quieren es un mundo donde la gente ya no trabaje, se dedique, no sé si habéis visto TikTok. Si ves TikTok o Instagram, lo que vas a descubrir es mucha gente jovencita haciendo bailecitos, bromitas. Sí, lo he visto. Quiero decir, ya está, eso, o sea, es una generación entera que se está criando así. En lugar de estar estudiando en la universidad o lo que sea, su vida es, pues yo ahora te bailo, te insinúo, te bromeo. Es una vida más lúdica, lo cual tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Por una parte, vivir sin tanta presión profesional como la que hemos vivido con los 200 años de tierra, pues hombre, suena bien. Pero por otra, convertirnos en gente infantil y todo el día enganchados a una pantalla, pues también dices es un poco triste, ¿no? Por eso está también la otra alternativa. ¿Quieres vivir dentro de una pantalla digital haciendo el tonto todo el día? De una forma muy creativa y tal. ¿O quieres tratar de ser la pequeña resistencia que vive el camino místico, que es el camino de la naturaleza? Pues ahí cada uno tendrá que elegir, ¿no? Pero vamos hacia eso. Y del arte también se podrá vivir, ¿no? Sí. Por Dios. Ahora- Sí, lo artístico, sí. Ahora mismo no. Están saliendo, pero están saliendo más artistas Claro, y más dedicación sí. al arte. Claro, fijaros que en el modelo capricorniano del mundo, la estructura es, aquí está el jefe, ¿cómo se llama? Bueno, los jefes de departamento y los empleados. En el modelo acuariano que empezamos ahora, ya no es el mundo vertical, es horizontal. Entonces, una de las cosas que va a pasar es que cada uno va a poder inventarse más su profesión. Es decir, antes si tú eras un genio, una persona muy inteligente o muy culta, que sabías mucho de algo, como no te contratara alguien con pasta, te quedabas fuera del sistema. ¿Qué pasó, si no recuerdo mal, en el 2010, creo que es, con YouTube? Cuando entró en marcha YouTube, que hace nada, parece que esté ahí toda la vida, pero no, YouTube lleva muy pocos años. Se abrió la puerta a que de repente el individuo pudiera ganar dinero simplemente porque tenía carisma, buen rollo y tal, ¿no? Esa idea de que uno a través de su genialidad, su simpatía, su chispa o su conocimiento se expandiera, va a hacerse mucho más grande. Van a salir muchas plataformas donde el individuo pueda, porque nos vamos a obsesionar por el conocimiento y la información. Es decir, la sociedad va a empezar a tener valores, porque ese es el tema acuariano. Quiero decir, cuando hacemos una crítica a nuestro sistema, lo que vemos, aparte del hecho de la obsesión por lo material, vemos también la falta de compromiso con los valores. ¿No? Quiero decir, que una persona acuariana es una persona radical porque pone sus valores por encima de muchas cosas materiales, y eso es radical en un mundo materialista. Pero Acuario no te vende no se vende por dinero o por tal. Es como, Acuario siempre está un poco más dispuesto a querer ser coherente con sus valores. Claro, ahora esa idea acuariana va a inundar la sociedad, con lo cual cada vez vamos a querer crear un mundo más justo. Es decir, la idea de Acuario es que el ser humano esté en el centro de la cultura. Nosotros en toda esta cultura, el ser humano no está en el centro. Está en el centro el dinero, está en el centro los objetos materiales, está en el centro el estatus, está en el centro el poder, no está el ser humano en el centro. Entonces, Júpiter, que tiene que ver con la filosofía, con la doctrina, con lo que te da sentido, al entrar en Acuario, lo que nos dice es que tenemos que construir, Saturno, una sociedad que camine a través de los valores. Entonces, ahora entramos en un proceso en el que el flujo de información va a ser brutal. O sea, los tiempos en que la información no fluía, por ejemplo, la información lleva fluyendo 20 años. O sea, hasta que Internet no se puso dinámico,
no había flujo de información, las élites ocultaban la información perfectamente y si tenías la información, ¿qué hacías con ella? ¿A quién se lo decías? ¿A tu vecino? No fluía la información. Hoy en día eso se acaba para siempre, la información está ahí. Entonces, como ya no pueden controlar el flujo de información, pues tienen que confundirla. Ahora veis que ha nacido la censura, que dices, Hombre. las élites necesitan dar una buena impresión y una confianza. Y aún así se ven obligados a censurar porque hay tantas cosas que no debemos saber porque nos rebelaríamos. Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Ahí seguimos teniendo ese Urano en Tauro en cuadratura Saturno en Acuario. Es decir, si el 2020 era el año de la muerte del sistema y del renacimiento del ciudadano que fuera capaz de renacer, porque es un proceso renacer de un sistema que se está derrumbando, el 2021 es el inicio de la revolución. Entonces, vale que las élites tengan sus planes y su visión de hacia dónde nos quieren llevar, pero otra cosa es los humanos despertando, cómo reaccionemos, y no va a suceder ni lo que queremos nosotros ni lo que quieren ellos, va a suceder algo intermedio entre los objetivos de la élite y intermedio entre la gente despierta del pueblo que tenga una reacción. Entonces, es decir, vamos a construir un mundo nuevo porque el materialismo no da de más y el ser humano se va a ir poniendo en el centro. Ahora, si es por las élites, el ser humano estará dormido dentro de la tecnología y de la realidad virtual, porque ahora la gente que está más despierta y más capaz a lo mejor consigue salirse de Internet, si puede resolver su vida económica fuera de Internet, que no es fácil porque cada vez va a ser más difícil ganar dinero fuera de Internet, pero pon que de algún modo tienes tu vida económica resuelta y te sales de Internet y dices, yo prefiero estar con un árbol y en la playa, mojarme los pies, respirar el sol y no quiero estar ahí dentro, ¿vale? Pero, no sé dónde iba, Pero cómo se va a poder vivir, ¿no? A través de esa libertad. Pues yo qué sé. No sé lo que iba a decir, se me ha ido. Que uno quiere salirse fuera de lo que es De lo las redes establecido. sociales, internet, Pero que va a ser difícil quiere irse mantenerse. a vivir pues en la playa, como has dicho, y tiene ya un sueldo. A raíz de ahí, si tiene un sueldo, pues más o menos irá viviendo. Pero si se va a acabar Puede. el dinero también. Bueno, pero el dinero Sí, es... aún durará unos años. No, Virtual. virtual. A ellos o nos pagarán virtualmente, porque No lo que sea. creo que no va a desaparecer son los trabajos de hospitales, porque se necesita ahí personal. El mío tampoco desaparecerá porque Y Hay muchos trabajos que lo que desaparecerán es lentamente. ingenierías, peluquería y Claro. eso, no hay Tampoco- máquina que te peine como Claro. una ahora otros profesional. tipos de trabajo, Bueno, pues sí. No. Claro que no. Lo que las máquinas no Los- van a poder las hacer nunca artes- es ser un alma humana. Exacto, y las artes Y y todo el lo ser creativo superior, no se va o a sea, poder es hacer. que no es comparable. Y se seguirán haciendo dibujos y pinturas y Y se esculturas, y eso se aunque hace con nos las prohíban manos. hacer Claro, exposiciones música por y todo, los claro. contagios, pero eso se acabará, llegará un momento en que Cuando la dejen de hacer pandemia PCR que se no acabarán los sirve. contagios. Claro. Exacto. Una de las cosas buenas es que la creatividad va... Yo te iba a ver dos minutos. No, que es un poco lo que están pretendiendo. Ten en cuenta que con las Se visitas está haciendo, no físicas en el ambulatorio, Claro. lo que están pretendiendo es eso, el teletrabajo, trabajar desde casa. Y ahora, a partir de la pandemia, cuando pongan vacunas y todo, lo que dice la compañera María Ángeles, que lo que son los centros de salud no van a actuar como antes, va a ser llamadita. Pero es que yo no lo veo bien. Pero eso, la porque vacuna- una la vacuna persona se no te puede puede poner diagnosticar signos antes. de Claro, tus el ministro de síntomas, Sanidad cómo estás. y ya. Claro. Y muchos Eso que trabajos- hace y ya, que es así. Y hay que matarlo. Eso es de dictador. muchos Ese trabajos- sí Ese que es sentencia de gesto- muerte. Vale, vamos a seguir. Decías algo de la Eh, creatividad. Sí, la creatividad es una de las herramientas más espirituales, quiero decir,
Es una de las cosas que se ha ido mermando en estos 200 años de conjunciones de Júpiter y Saturno en Tierra. Quiero decir, cuando tú pones mucho énfasis en la productividad, en la cantidad, y si tú lo que te importa es el dinero, al final te importa más la cantidad. Porque tú puedes ser muy buen pintor, pero si solo has hecho 3 cuadros en tu vida, No te has no hecho sirves rico. como negocio. No, Entonces, para hacer negocio tienes que tener cantidad. disciplina. Entonces, cuando la productividad, la cantidad está por encima de la calidad, esa presión de la cantidad hace que la creatividad se vaya a pique. Exacto. Porque la creatividad es sacar algo de dentro y o escribo un poema, o escribo un cuadro, o me hago actor, o canto, o bailo. Eso, afortunadamente, la inteligencia disparada y creativa de Acuario nos lo va a traer. Es decir, la sociedad va a poder vivir a través de su creatividad y su inspiración, Ya con está lo cual pues- ya está está. muy bien. Ya está pasando. Claro. Hay una exposición en la Ciudad de las Ciencias, en el lago, y hay unos cisnes y unos patos que lo ha hecho un pintor japonés, y bueno, os lo recomiendo, ¿eh? Son unas esculturas preciosas, y por dentro están todas como psiquedélicas, todo muy, muy luminoso, pero muy, muy bien elaborado. Ya lo veréis. Yo lo he puesto en el muro, si vais a hacer una visita. Muy Son bien. 2 patitos y 2 cisnes en forma de corazón. Enorme las esculturas. No lo he visto. Muy estoy por bonitas, ahí con la pero bici. con unos dibujos dentro que es una pasada. Te he cortado. disculpa. No, tranquila. Seguimos también con el... Luego vamos a tener un rato para ver cosas de cada uno de la carta. Pondremos algunos ejemplos. Seguimos con el tránsito de Neptuno en Piscis, que es un tránsito un poco sutil, pero ahí está. Entonces, ¿qué ocurre con Neptuno en Piscis? Pues Neptuno en Piscis, como cualquier posición astrológica, tiene, digamos, cosas más favorables y cosas menos, ¿no? En lo menos favorable, por ejemplo, tenemos el sentimiento de soledad, de aislamiento, de tristeza, de confusión, ¿no? Neptuno en Piscis es una energía como muy sensible, ¿no? Cuando tienes como grandes ideales, pues también es fácil que te decepcionen las cosas, ¿no? Ahí podemos ver, por ejemplo, el aislamiento que hemos vivido este año con las cuarentenas. Eso es muy de Neptuno en Piscis. Solo, deprimido en casa, pues no estoy con mi pareja, o no estoy con mis padres, o estoy con mis padres y no los aguanto porque quería salir y no puedo, o sea... Es esa confusión, ese miedo, esa incertidumbre, porque... Sí, claro. Ay, por cierto, hay zumo de naranja y gazpacho también. Se me olvidó sacarlo. Ahora lo saco. Entonces, Neptuno en Piscis fácilmente puede caer hacia el miedo, la confusión, qué va a ser de mí, qué va a ser de la vida, me siento indefenso, lo que está pasando en el mundo es tan grande que yo, ¿qué voy a hacer con esto? Vale, eso creo que nos suena, ¿no? Muchos hemos pasado por ahí. Pero tiene su lado luminoso. Entonces, ¿cuál es el lado luminoso de un Neptuno en Piscis? ¿Cómo podemos sacar partido a esa sensibilidad? Y sobre todo aprovechar que ese Neptuno en Piscis durante todo el 2021 va a estar en sextil a Plutón en Capricornio, 2 planetas muy potentes, muy transformadores en armonía. Entonces, deberíamos aprovechar ese sextil Neptuno-Plutón para entrar en la meditación. Quiero decir, si Plutón en Capricornio te da la oportunidad de empoderarte, porque Capricornio es un signo de poder, igual es muy bien para las élites, pero tú también tienes Capricornio, o sea, también es una energía para ti. Entonces lo que tenemos que aprovechar es ese sextil Neptuno-Capricornio para conectar con nuestro interior, para descansar un poquito de ese bombardeo del mundo moderno de estímulos. O sea, no hace falta siempre tener la radio, la pantalla y bombardearte. Hay que saber dejar espacios para sentirse, Neptuno en Piscis, o para simplemente crear, dibujar, pintar, cantar, que todo eso, el sacar y el crear te va limpiando. O simplemente estar en silencio, pasear por el parque. Y de ahí, de esa conexión de uno, ya sea receptiva o ya sea creativa, pero no metiendo, sino escuchando lo que hay dentro o creando, de ahí eso te va a llevar a un proceso de empoderarte con el Plutón en Capricornio. Es decir, tenemos que empoderarnos. Fijaros que lo que ha pasado este año
es increíble. O sea, yo creo que antes de este año la gente no hubiéramos admitido que se nos pudiera manipular y controlar de esta manera sin que hubiera una reacción mucho más significativa. Entonces, esto demuestra una cosa. Demuestra, o sea, si tú piensas en un drogadicto te lo puedes imaginar fácilmente no enfrentándose a las cosas de una manera resolutiva. Suelen ser gente, porque te cuesta, ¿no? Si tienes una adicción, pues nosotros somos adictos, unos más que otros, pero la humanidad actual somos adictos. Entonces, como nadie nos dice que seamos adictos, pues es un tema que pasa sin reflexión, pero el ser bombardeados todo el santo día de estímulos hace que estemos en un nivel de conciencia muy bajo. Muy inconsciente. Claro. Porque no tenemos tiempo y espacio y escucha para integrar, con lo cual estamos noqueados. Al punto, y si encima esa información que nos bombardea es de miedo, pues más todavía, ¿no? La falta que hace la meditación. Claro, claro. Claro, entonces hay que aprovechar el Neptuno sextil Plutón para volver a meditar, para volver a tener escucha y para recuperar el poder interior. Porque lo que está descubriendo es que el poder interior lo estamos perdiendo con tanto bombardeo de estímulos. Nuestra concentración está a bajos históricos. Quiero decir, tú antes decías, bueno, 3 horitas de información, vale, un curso de fin de semana, y a lo mejor te decían, ostras, yo quiero una formación de un año, ahora es, oye, un vídeo de 10 minutitos que yo no aguanto más. Es vergonzoso el nivel de desconexión que estamos teniendo. Entonces hay que aprovechar, hay que comprenderlo y aprovecharlo. Entonces, dado que vamos a energías de aire, y el aire tiene que ver con el flujo de información y de interacciones humanas, tenemos que ser conscientes de qué comemos. O sea, igual que no es lo mismo comer en el Burger King que en un restaurante de más calidad, no es lo mismo tragarse unas informaciones que otras. Entonces tenemos que ser más selectivos en lo que está bombardeándonos. No es poner la pantalla y que la pantalla nos diga cualquier cosa. No es así, ¿no? Hay que protegerse. Hay que protegerse, porque fijaros que lo que hay dentro de un ser humano es un universo entero de sensaciones, de emociones. O sea, literalmente, el ideal de los místicos de la iluminación quizá era demasiado pedir, pero ostras, hay muchos puntos intermedios. ¿Cuál es el tiempo y el espacio que dejamos para escucharnos a nosotros y navegar dentro de nosotros? Y esto nos lleva de la mano a lo que está pasando con la sexualidad. Quiero decir, ¿qué está pasando con la pornografía en Internet? Qué horror. ¿Cuál es el paradigma de la sexualidad que se le da al mundo a través de Internet? Es una sexualidad de muchísimo instinto, de cero corazón, de superficialidad y tirando a crueldad. Y misógino. Total. Misógino y de todo, Total, ¿no? total. Entonces, es decir, la sexualidad, que es todo un universo de enfoques y de maneras, está siendo denigrada porque es una de las bases de la evolución. Entonces, claro, si os fijáis, la parte chamánica, tántrica, energética, está culturalmente enfocada para ser destruida. Todo eso hay que recuperarlo. Quieren acabar con la espiritualidad. Claro. Y de Sí, hecho, sí, es el objetivo. claro, ¿qué te dicen? El ADN, sobre todo es ADN basura. O sea, la obra de Dios, eso es una basura en su 90%. Qué fuerte. Ahí fuera, agujeros negros. Quiero decir, es todo un quitarle el alma a ser tal. humano. Y si coges todo el sistema educativo, no hay ni una sola Nada. asignatura que tenga que ver con la espiritualidad. Como mucho vas a tener religiones que tienen un enfoque rígido y controlador. Entonces todo eso es el bagaje de lo que tenemos pendiente de limpiar y modernizar. Es decir, Darse cuenta cada vez claro. más. Claro, nos encontramos con el problema de que nosotros como seres humanos hemos delegado total y absolutamente en las élites. Es decir,
hemos aceptado ese modelo según los cuales los políticos, las bancas, la gente más rica que crea unos modelos son el papá y nosotros somos los niños que acatamos. Y como niños pequeños, pues claro, a partir de esa entrada de Júpiter y Saturno en Acuario, ese modelo se va desintegrando. Entonces tenemos que recuperar la responsabilidad de, oye, a ver qué hacemos con el mundo, que aquí hay mucho que hacer, porque está todo... la cultura no está representando los intereses del ser humano y del pueblo. Entonces, Para nada. todo eso, claro, estamos tomando conciencia con Plutón en Capricornio de que la política es una estafa, No se con habita Plutón ya. en Sagitario vimos que las religiones están corrompidas, o sea, Hasta la historia está manipulada. hasta la historia está manipulada, claro. Entonces, lógicamente tenemos mucho que hacer. Lo bueno es que por fin vamos a recuperar la avidez por aprender. Y claro, y lógicamente la gente que nazca a partir de esa conjunción, o sea, de ahora, del 19, pues va a tener ya esa semilla. La gente va a ser Ya está muy programada. mentalmente comprometida y la energía que va a ir vendiendo va a ser así. Claro, de momento estamos en shock. En el 2020 lo que ha pasado es el shock. Los que no habían estudiado las sombras del poder, pues están como empezando a aceptar, porque es muy duro aceptar que los que mueven el mundo, que son satánicos, que se la chuflan a las mamás, la Y gente no, es que como... la gente se enfada si les dices eso, porque Claro. no tienen esa información, Dicen que te has visto tratan de loca. muchas, dicen que has visto Sí. muchas películas Sí, de claro. ciencia ficción. Da miedo. Entonces, la gente necesita un tiempo para No está verlo, preparada. para integrarlo, para aceptarlo. Ahora bien, en cuanto la gente llegue a ese punto de masa crítica, va a empezar a haber un cambio, porque la gente, mientras tú te sientes culpable de decir, hostia, si me quito la mascarilla, si salgo, si viajo y tal, estoy perjudicando a todos, hostia, eso es mucha presión. Sí, Ahora, sí. cuando la gente comprenda que no son así las cosas, la reacción va a ser potente. Somos creadores de realidad. Claro. Co-creadores. Claro. Vale. ¿Qué más? Tenemos... Es que aún así, creando realidad, también es realidad relativa, porque todo es maya, ¿no? Sí, no acaba, sí, sí, no desde acaba de luego. ser real. Es más real lo espiritual que lo material. Claro, pero eso tenemos que descubrirlo Pero ahora hasta más. que eso cada uno Claro. lo integre desde el corazón. Claro, fijaros que ahora, por ejemplo, hay muchas cosas que se crean y se descubren, pero que están como para una minoría hasta que van calando para todos, ¿no? Y ahí entra, por ejemplo, la física cuántica, toda la robótica, o sea, hay muchos inventos, posiblemente ya hay inventos que permiten alargar mucho tiempo la vida, pero claro, eso Pero lo no tienen usan. 4 ricos. Claro. Y todo eso va a ir No es cayendo para para nosotros. todos, ¿no? Ahora, por ejemplo, este año vamos a tener todo el... Bueno, sí, enero, febrero, marzo, abril, mayo... O sea, toda la primera parte del año vamos a tener a Saturno el sextil Quirón. Entonces, ese Saturno en Acuario, en sextil a Quirón en Aries, tiene que ver con sanar, Quirón, el arquetipo Saturno. Es decir, sanar la responsabilidad individual de ser coherente contigo mismo. Saturno en Acuario es un tema de yo tengo que ser responsable, maduro y coherente con mis valores, con lo que para mí es verdadero, con lo que para mí es justo en una sociedad. Y claro, eso tenemos que hacer un trabajo de sanación. Nosotros estamos viviendo el tránsito de Quirón en Aries. Aries es la energía del guerrero, poderoso y fuerte. Pero Quirón te toca la herida y está debilitado ese arquetipo. Claro, tenemos que acabar de sanar el guerrero, de decir, que yo puedo resolver lo que me propongo y por tanto me voy a saber fuerte y capaz de ser coherente y perseverante para alcanzar mis metas, para construir la vida que quiero, ¿no? Entonces esa es otra oportunidad, encauzar la energía de Saturno en Acuario en sextil con Quirón en Aries para recuperar la individualidad poderosa capaz de trabajar en la dirección que tú quieres en coherencia con tus valores y con tu ser. ¿Vale?
Sí. Yo tengo el Quirón en Aries. Yo también. Y además me transita por la casa 7. Ah, yo también creo. Bueno, ya no lo sé. No, yo creo que lo tengo en... Es lo que estaba mirando. No, yo en No la he casa mirado 3. antes. Vale, vamos a mirar una cosita más de cosas generales. Aunque Júpiter va a estar la mayor parte del año en Acuario, también va a estar en Piscis. Desde el 14 de mayo al 28 de junio, ¿vale? Mediados de mayo y todo julio está en Piscis, ¿vale? Lo tenéis en las hojitas también y tal. Entonces, el tránsito de Júpiter en Piscis, de mediados de mayo hasta que empiece agosto, lo que va a favorecer es una mirada más compasiva hacia uno mismo, ¿no? El Júpiter expandiendo Piscis será una oportunidad maravillosa para entrar en meditación. O sea, yo os recomiendo que el tránsito de Piscis uno lo utilice para reconectar consigo mismo, para, por ejemplo, la gente que tenga residuos de seguir siendo cruel consigo mismo, que es un programa, ¿no? Pues Júpiter en Piscis te da la oportunidad de tener esa sabiduría que te dice, bueno, pues tú puedes ser imperfecto, puedes tener defectos, puedes tal, pero de verdad vas a mejorar algo con esas broncas, con esa tal, no harás más camino aceptándote, amándote, esa sabiduría pisciana que te lleva a no luchar y a rendirte a amar las cosas tal cual son, ¿no? Esa es la oportunidad que nos da ese Júpiter en Piscis. Vale. Os quiero comentar también la entrada de Plutón en Acuario, cuándo entra y qué nos aporta. Plutón entra en Acuario en noviembre del 2024. No queda tanto y es un cambio muy potente y muy importante. Si Plutón representa la muerte, el carcomer. ¡Qué susto! ¿Tienes No se ha roto, ¿no? algún espíritu ahí que te la Es ha Plutón. Ay, es que que ha hablado ahí. es que a veces salta, ¿no? Sí, es esto. Yo cuando lo he puesto ya sabía que podía saltar. Mira, no sé si para el ¿No se vídeo. te ha roto? Menos No, mal. no se ha roto, ¿no? Ha tenido el detalle de no romperse. Pero el caso es que puede volver a saltar. Ay, va a saltar, ¿eh? Es porque Que se ha movido. perdiste la Abajo. esponjita esa con la que vienen. Ah, venía con esponjita. Pues. A mí me pasa yo tengo también ese soporte y si pierdes la almohadillita adhesiva con la que viene abajo, luego te lo escupe. Sí, normalmente vienen aquí con una... sí que la tienes, pero rota. Cuando eso les falta, no tener Y nada la que le pata, frene. bájala de la bandeja porque la tienes Ah. muy fija. Ahora sí. No sé si saltará. ¿Puedo coger un trozo de suchar? Claro, todo lo que hay en la mesa, no paséis hambre. Si queréis, termino esto y merendamos. Sí, perdón. Hago el Plutón en Acuario y hacemos una pausita. Y luego vamos viendo otras cosas. Vale, Plutón representa esa desintegración. Siempre son los procesos de muerte, ¿no? De mostrarte la oscuridad de algo, lo podrido, lo corrompido, hasta que de esa mierda va a producirse el abono de la transformación, digamos, acuariana, ¿no? Entonces, estamos terminando el tránsito de Plutón en Capricornio. Plutón puede estar 20 años en un signo, es decir, estamos terminando la evidencia de la corrupción política. De hecho, quiero decir, quien hoy en día todavía se crea lo que nos dicen los políticos es que está muy dormido, ¿no? Quiero decir, es que da igual que sean de izquierdas y derechas, que de todo muy bonito, pero luego, es decir, hoy en día hay conocimiento, tecnología y medios para mejorar el mundo, para solucionar, por ejemplo, el hambre en el mundo, para que todos tengamos una vida razonable. Sí, hay medios de sobra, tenemos mucho conocimiento, mucha tecnología. ¿Se está haciendo? No. Entonces, claro, la ingenuidad viene siendo decir, ¡jo, qué ineptos son estos políticos!
el despertar es decir, no son ineptos. No es que no sepan hacerlo, es que el objetivo para el que trabajan no es lo que nos dicen. Ellos nos dicen que trabajan para el pueblo, pero no trabajan para el pueblo. Para ellos. Ellos se reúnen y la élite, ¿no? claro, la gente más rica del mundo dice, bueno, vais a contar este discurso, pero lo que vais a hacer en realidad... Por eso, por ejemplo, si está inventada la energía libre, que Tesla ya la inventó y se inventó el coche de agua y todo lo que quieras, ¿por qué seguimos pagando electricidad y agua cuando todo eso podría ser gratuito? Pues Porque nos roban. porque quieren que sea así, ¿no? Entonces, estamos terminando el tránsito de Plutón en Capricornio comprendiendo que todas esas estructuras están corruptas y no nos representan. Pero ¿qué va a pasar con Plutón en Acuario? Que es a finales del 2024, noviembre del 2024. Queda mucho. Pues Qué sí. lejos, ¿vale? No, eso está ahí, es un cambio muy importante. Acuario representa la ciencia. Entonces, fijaros que nosotros, mucha gente ya tiene conciencia de la corrupción política y ya sabe que da igual que esté el PSOE, que esté el PP, que su puta madre, a cambiar un margen pequeño, pero no van a mejorar significativamente las cosas porque no están por la labor. Pero cuando entre el Plutón en Acuario, lo que vamos a descubrir es algo que la mayoría de la gente no sabe, y es la corrupción del sistema científico. Cuando nosotros nos dicen en la televisión, según la ciencia, por ejemplo, con este tema de lo que ha pasado en el 2020, ¿no? Los científicos dicen que tal, o la ciencia dice que tal. A ver. Hay muchísimos científicos en el mundo, muchísimos, y cada uno llega a unas conclusiones. Entonces, cuando tú dices la ciencia dice, serán los científicos a los que tú estás eligiendo creer. O sea, Pero no si es... has pagado para decir. Claro, no existe una unidad científica. Entonces, eso significa que, aunque el conocimiento científico o el método científico esté muy bien diseñado y sea muy válido, lo puedes enfocar de una manera corrupta para que apoye siempre las conclusiones que tú quieres. Y eso es lo que está pasando, Como la ¿no? pandemia, claro. Claro, entonces hay muchos científicos que no les dejan hablar, o les quitan las subvenciones, o O los los castigan, echan. ¿no? Médicos que cuando opinan ya no son médicos sino negacionistas, científicos que O cuando... los matan, es Claro. que ellos van a tope. Toda esa información va a, en vez de ser 4 conspiratorios las que lo sepan, a partir del tránsito de Plutón en Acuario se va a expandir. Bien. Y todo el mundo, igual que ha pasado con la política, que ya cada vez les va a dar más vergüenza salir por la tele, porque llega un momento que todo el mundo dirá, ¿pero de qué vais? Pues eso va a pasar con la ciencia también. Entonces, significa que nos vamos a involucrar mucho más en tomarnos en serio que el conocimiento científico sea revisado. O sea, cosas como que ahora, por ejemplo, te censuran y seguimos todos en YouTube, en Facebook, pero si están censurados. Si nosotros fuéramos más acuarianos, diríamos, ¿qué? ¿Que me censuras? Al día siguiente todos nos vamos de saber. Exacto, Claro. A mí me borraron una noticia A mí en también. el Claro. Facebook, Varias. porque dijeron que no era real. Que no Yo era la real. manifestación de Yo lo de Portugal, Berlín. que hubo un Sí. juicio en contra del gobierno que obligaba a hacer los PCRs porque los PCRs no son seguras. Y ganaron el juicio No. demostrando que no eran seguras. Y eso no es que lo han y borrado. en Claro, no Portugal interesa. precisamente dejaron de llevar mascarilla y se reconoció que no se podía demostrar que las PCRs fueran seguras, Claro. pero que no lo eran. Claro. Y entonces como ganaron el juicio, pues nada, lo pongo en el Face y me lo eliminaron antes de que lo pusiera ya. Si lo pongo antes me lo quitan. Yo mi Facebook no puedo entrar, me lo han bloqueado directamente. Pero Sí, que sí. lo bloquean, porque a mí me lo bloquearon también por cuestiones políticas. Pero que te lo bloquean 48 horas, ¿eh?